corazón valiente que no teme a lo que siente. ¿Te volviste loco, Willy? ¿Qué estás diciendo? Nuestra madre se murió hace muchos años en México. Eso fue lo que nos hizo creer ese maldito desgraciado que tenemos como papá. Pero mi mamá estaba viva. Y estaba en esa cárcel que se incendió. ¿Con Ángela? Era la mujer que vino aquí a tu casa. No, eso es mentira. Eso es mentira. No es mentira, Fernanda. Mi papá me lo confirmó, me dijo que mi madre se fue con un narcotraficante y que por eso cayó allí. Yo no sabía nada. Yo tampoco, Juan Marcos. Recién me enteré por Miguel. Mamá está muerta, Fernanda. Y ahora sí la perdimos para siempre. No, dime que eso no puede ser, Willy. Me estás mintiendo. ¿Por qué me haces esto? Mi mamá no está muerta. Ella no estaba en ese lugar. Ángela, sí, mi mamá no. Suéltame. Espera, Fernanda. ¡Ya! Quiero estar sola. Esta llamada debe ser una trampa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Era la celadora Ramos, la responsable o una de las responsables de que Ángela se declarara culpable. ¿Y descubriste algo? Mucho todavía. Pero estoy cerca. Y lo voy a averiguar todo, te lo juro. Por la memoria de mi hermana. Me voy. Nos vemos luego. Miguel, cuídate. Tío, ¿hoy no nos vamos a quedar aquí? No, mi amor. De hecho, ya nos vamos. Camilo, por favor, si necesitas algo con Violeta, déjame saber, ¿sí? Cuenta conmigo. Seguro que sí, Samantha. Y gracias, ¿eh? ¿Tú estás mejor? Más o menos. Me voy a la casa a descansar. Cualquier cosa, llámame. Mira, ¿sabes qué? Si no te sientes bien para manejar, no te preocupes. Deja tu auto aquí, yo te llevo sin ningún problema. Ah, bueno. Está bien. Ok. A ver, te llevo, corazón. Tu tío te va a cargar en los brazos. ¡Ah! ¡Qué niña más grande! Hasta luego, Samantha. Gracias. Bye. Supuse que estabas mal y quise venir a acompañarte. Gracias. Vine a ponerme a disposición de Juan Marcos. Me imagino el momento que está pasando. Sí. Mi hermano está muy mal y yo creo que a pesar de todo él seguía amando a Ángela. Hay amores que son intensos y que no se pueden enterrar tan fácilmente. ¡Ofelia! ¡Ofelia! Está en la cocina, Fernanda. ¿Pero qué te pasa? Bueno, veo que no es el mejor momento. Dile a tu hermano que vine y si necesita algo que me llame. Espérate. No te vayas. Quiero decirte que lo que viste y lo que dije, pues... Lo de Camilo es una mentira. Bueno, pues el beso parecía bien real. Bueno, pero lo hice a propósito para molestarte a ti, nada más. Quería hacerte reaccionar. Ay, Pablo, lo que quiero es volver contigo. Yo no, Emma. Yo no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo es eso que estás esperando un hijo de Willy y de Samantha? Es que, bueno, no estoy acostumbrado a escuchar ese tipo de cosas. Sí, yo estoy acostumbrada a escuchar mucho de esas cosas porque trabajo en una clínica de fertilidad. Aparte de otras cosas, hacemos inseminaciones artificiales. Oh.
Y eso es más o menos como... Un óvulo de Samantha y un espermatozoide de Willy. Afortunadamente, Violetita está durmiendo. Sí. Bueno, la verdad lo hago porque yo no tengo el sueño de tener una pareja ni una familia. Lo hice para ayudarlos a ellos. ¿Y tú crees que después de tener ese niño o niña 9 meses dentro de la panza, vas a poder entregarlo así de fácil? Ángela era más que una amiga. Bueno, usted sabe cómo la quería. Sí, lo sé muy bien. Parece que estoy condenada a perderlo todo. ¿No supiste nada de tu hijo? El que tuviste con Willy. No, los investigadores lo siguen buscando, pero es muy difícil. A veces pienso cómo sería mi mamá biológica. Si se acuerda de mí o si piensa en mí. ¿Quieres que te diga algo? Una madre nunca olvida a su hijo. Papá, ¿tú pudiste averiguar algo de mi mamá? No, hijo. Si supiera algo, te lo diría. ¿Cómo son las cosas, no? Tú te mueres por encontrar a tu hijo y yo no sé si quiero encontrar a mi mamá. Nunca te lo voy a perdonar, Ofelia. Me traicionaste. No. Tu papá creyó que lo mejor es que pensaran que ella estaba muerta. Y yo no ¿Y soy tú siempre haces lo que dice mi papá? Ahora sí está muerta. Porque yo la maté. Tú lo sabías, Ofelia. Ofelia siempre lo sabe todo. ¿Qué? ¿Pensaba huir? Quiero que esta mujer se vaya de esta casa. Por favor, no me hagas esto. No me obligues a alejarme de ti, Fernanda. Ofelia, por favor, dinos qué es lo que pasa. Habla. Nora no era mala. Se equivocó y llegó a la cárcel. ¿Cómo que mi mamá se equivocó? ¿Cómo es eso de que estaba con un narco según mi papá? ¿Qué hizo mi mamá? ¡Habla, Ofelia! Bueno, Bernardo me lo pidió. Él no quería que ustedes se enteraran. Él no quería que ustedes sufrieran. Por lo que supe, esa mujer ayudó mucho a Ángela en la cárcel. Te vas a ir a la calle así, con lo que tienes puesto. Ni siquiera te voy a dejar que busques tus cosas. Te voy a sacar como lo que eres. Una basura. Basta, Fernanda. Así no se solucionan las cosas. Esto no tiene solución. Nunca te había visto así. No me conoces. Vamos. ¡Vamos! Ofelia, te vas de aquí ya. ¿Qué es lo que quiere? Para empezar, quiero que me digas a dónde ibas. A la casa de una amiga. Esto que pasó en el penal, señor, me tiene muy nerviosa. Yo estuve allí y podría haber muerto. Pero no se murió. La que murió fue mi hermana. Y si ella está muerta, ¿por qué no deja las cosas como están? Es que ya no sirve de nada lo que yo pueda decir. A mí sí me sirve. Quiero justicia. Ángela era inocente. Y murió en un lugar en donde nunca debió haber estado. ¿Qué pretende de mí? Que me digas la verdad. Que no me escondas nada. Que no trates de huir. Es más, tú y yo ahora vamos a tener una conversación. ¿De qué? No toque mis cosas, no. ¿Por qué? ¿Estás Porque escondiendo algo? No, por favor. ¿Qué es esto?
¿Dinero? Y esto es mucho dinero como para solamente hacer una llamada telefónica. ¿Qué más hiciste? ¿En qué más te metiste? Ahora mismo me lo vas a decir. Tú odiabas a tu mujer por traidora y querías verla muerta como yo a mi Miguel. Pero un hijo es otra cosa. La pérdida de un hijo es algo que no tiene vuelta para atrás. Quizás sea un castigo. Quizás esté pensando pagar todo lo malo que hice. Adelante. Estela, siento mucho lo de tu hija. Yo lo siento más. Bernardo, ¿cuánto tiempo sin verte? Fuiste mi yerno por lo que sé y ni siquiera pude estar en tu corto matrimonio. Sí, así es. Fue muy corto gracias a tu querida hija. Yo no sé si lo supiste o te interese saberlo, pero fue ella. ¿Qué? Fue Fernanda. ¿Qué? La quiso que incendiaran la cárcel. Tranquila. Le voy a decir a Nelly que esta noche cuide de Juan Cruz. Me siento tan mal. Ahora entiendo, ¿sabes? La tuve tan cerca. ¿Y usted quién es? No pude ver sus ojos, ni su cara, apenas si la escuché. Pero no la reconocí, la tuve enfrente. A mi mamá del alma, y no la pude sentir. Mi corazón no me gritó que era ella. ¿Será que no tengo corazón? No. No digas eso. Entiendo lo que estás sintiendo. Tienes que dejar de pensar. ¿Por qué no te recuestas un rato, Sí. Sí, necesito dormir, necesito cerrar los ojos y no pensar en nada. Tranquila. Gracias. Descansa. Ay, mi Lucy. ¿Sabes qué? Matar siempre no es lo mismo. Porque muchos de los que maté eran personas que odié. Y no sentí absolutamente nada. Ni dolor, ni culpa, nada. Luis me dolió un poco. Pero maté a mi madre. Y yo no sé si pueda vivir con esto, Lucy. No lo sé. ¿Por qué no me deja en paz? Ese dinero que usted encontró es de mis ahorros. ¿No sabía que en la cárcel pagaran también? Yo me pasé toda mi vida ahorrando. ¡Seas mentirosa! Pero si no me quiere creer, no me crea. Además, yo no sé por qué tengo que darle tantas explicaciones, porque usted ni siquiera es policía. Por eso, precisamente, yo todavía te puedo ayudar. Pero si no me dices lo que sabes, entonces sí vamos a ir a la policía. Oigan, no saben cómo les agradezco que estén aquí acompañándome. Gracias, de verdad. Lo hacemos con cariño. Lo sé. Bueno, voy a pedir algo de comer. Ay, no tengo hambre. ¿Cómo? Es que no se come por hambre. Hay que subsistir. Él se preocupa por ti porque te quiere mucho. Sí, tu papá es muy bueno conmigo. Si Willy no existiera, tú
te enamorarías de él? Willy existe. Y es mi único amor. Qué día tan difícil para todos. Sí. Trato de ser fuerte, de pensar en todo el daño que me hizo Ángela. Pienso en mis padres, en Isabel. ¿Y sabes qué? A pesar de todo eso, la amé más que a nadie en el mundo. Y aunque esté muerta, la voy a seguir amando. Te entiendo, Juan Marcos. Hay amores que no se terminan así parezcan imposibles. Créeme. Me voy. No puedo con mi vida. Tú tienes la duda sobre Ángela. Pero yo no puedo seguir caminando con este dolor de saber que mi papá es un maldito monstruo. Tranquilo. Ella quería hacer desaparecer a Ángela Valdés. Tu hija está completamente loca, Bernardo. Y nosotros hemos sido sus cómplices. Seguramente Willy le va a contar lo de Nora. ¿Nora? ¿De qué Nora me estás hablando? Mi mujer estaba en esa cárcel y murió junto con Ángela Valdés. ¿Tú me estás queriendo decir que Fernanda mató a su propia madre? Yo solo te dije que mi mujer estaba ahí. No entiendo. ¿Esta mujer no trabaja en la cárcel? Así es. Es una de las celadoras que estaba en el sector de Ángela. Y tiene algo bien importante que decirte. ¡Habla! Yo fui testigo de la amenaza que recibió Ángela Valdés en el juicio. Y ella se declaró culpable porque iban a matar a su hija. ¿Te das cuenta, Juan Marcos? Ángela murió por una injusticia. Y murió siendo inocente. Explíquese. Yo le acerqué un teléfono desde donde la amenazaron. Ahí le mostraron un video de su hija y le dijeron que si no se declaraba culpable iban a matarla. No puede ser. ¿Te das cuenta? Alguien presionó a Ángela para que dijera esa mentira. ¿Quién hizo eso? ¿Quién le dio a usted ese teléfono? Fue Luis. Pero yo quiero averiguar quién más está detrás de todo esto. Señora, ¿quién le dio ese dinero? Dígame. Yo le prometo que la voy a ayudar.